El tema de esta mañana es ¿qué tiene que ver conmigo la Navidad? No sé si se alcanza a leer un poquito, pero bueno. Corresponde a la serie que hemos tenido en el mes de diciembre. Vino Jesús, fue la serie, y hemos observado distintos tópicos y distintos enfoques sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana queremos recalcar todo eso previo a la Navidad, deseándoles que tengan una hermosa Nochebuena mañana y por supuesto un día relajado de bendición y de felicidad el martes. Ya va a anunciar Walter después que no tenemos reunión el martes, pero no me quiero adelantar a eso. Quiero decirles que en realidad hemos escuchado el relato bíblico y las canciones nos han llevado a la noche mágica, a la noche especial, a la noche santa, a la noche divina en que el Señor Jesús vino a la tierra. Un poco más frío y consciente, el apóstol Pablo lo reduce a estas palabras que vamos a leer en la Biblia y que él escribió en su primera carta a su discípulo Timoteo en el capítulo 1, en el verso 15. Él dice estas palabras y lo dice así: esta es palabra fiel. Esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Saben que es la primera vez que en las epístolas Pablo utiliza la palabra fiel? Fiel significa algo verdadero, algo digno en lo cual se puede confiar. Y la palabra digna significa que es superior a toda otra palabra que el ser humano pueda pronunciar. Palabra fiel y digna, no solamente de ser recibida por un sector social, no solamente de ser recibida por los niños o por los adolescentes o por las personas adultas que están preparando sus maletas para viajar al más allá, sino por todos, digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es el mensaje? La palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. Vino al mundo. ¿Y para qué vino? Para salvar a los pecadores. ¿Y qué tiene que ver conmigo eso? Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Me considero el más miserable, el más indigno, el primero de los pecadores. Yo me pongo al pie de la cruz, yo pido perdón por mis pecados. Y él dice que lo hizo por ignorancia y por incredulidad, como la mayoría de nosotros cuando vivíamos lejos de Dios. Pero él explica, fui tratado con misericordia, para que en mi vida, el primer pecador que me considero, decía San Pablo, fui tratado con misericordia, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo está diciendo, Dios ha sido misericordioso conmigo, el principal de los pecadores, el que perseguí la iglesia, el que me enfrenté con Jesucristo. Yo quería perseguirlo a Él, pero Él me perdonó, me trató con clemencia, no solamente a mí, sino como un ejemplo para que todos los que en los siglos venideros puedan recibir por la fe la vida eterna. Y termina este párrafo en una expresión gloriosa. En la Biblia esas expresiones gloriosas se llaman doxologías en teología. La doxología es algo que me gustaría que lo leamos todos y puestos de pie. El versículo siguiente, al unísono. Vamos, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y un aplauso fuerte al Señor. Podemos tomar asiento, hermanos. Los reyes de este mundo duran algunos años, ninguno dura un siglo reinando, pero Él es el Rey de los siglos. Es el invisible pero inmortal. A Él sean el honor y la gloria, dice San Pablo.
Cristo Jesús vino al mundo. ¿Qué significa eso que vino? Si vino, ¿dónde estaba antes? La totalidad de los seres humanos inicia su existencia el día de su nacimiento. Nadie puede explicar dónde estuvo antes, porque no estuvo antes en ninguna parte. El embrión es desarrollado en el seno maternal y a veces se le cambian los nombres a la criatura que está por venir. Pero cuando nace, se certifica su nombre, se lo documenta y comienza una nueva existencia. Una vida que tendrá su tiempo aquí en la tierra y que tendrá una proyección de eternidad, sea para salvación o sea para condenación. Cada vida es un misterio, pero cada vida se inicia el día del nacimiento. En el caso de Jesús no fue así. Él había preexistido antes, coexistido con el Padre y con el Espíritu Santo, antes que la tierra se formara, antes que el universo se creara, antes que el primer aletear de un ángel irrumpiera en el espacio virgen de la eternidad, antes que se cantara el primer aleluya delante del trono. Él existía. La Biblia dice que todas las cosas que existen por Él fueron hechas y para Él, y no subsisten si no es por el poder de Él. Jesucristo existía, coexistía con el Padre. Por eso vino a nacer en Belén. Vino a introducirse y desarrollar su gestación en el vientre de su madre y vino para nacer y vivir unos años aquí en la tierra con nosotros y por nosotros. Ahora, yo me sorprendo y nunca voy a alcanzar de sorprenderme más al escuchar la televisión, al ver tanta gente intelectual, tanta gente inteligente que se fanatiza por confiar en otras personas que ellos consideran importantes. Pero en realidad el más importante es Jesús. El más importante de toda la historia. Por eso cuando celebramos la Navidad, estamos celebrando el evento más importante de toda la historia. Porque sin Navidad no habría cruz. Sin Navidad no habría evangelio. Sin Navidad no habría salvación. El inicio del proceso de la salvación de la raza humana comienza en la Navidad. La Navidad es el evento más importante. Yo me sorprendo cómo hay personas que confían en filósofos, en políticos destacados, en escritores, en deportistas, en artistas, en cualquiera de los campos en que se desarrolla la vida humana y en aquellas personas importantes que alguna vez tuvieron su luminaria como un aerolito que surca el espacio y se pierde en el espacio y en el tiempo. ¿Cómo es posible que confíen en alguien y no confíen en Jesús? ¿Cómo es posible que haya gente tan fanatizada cuando no hubo nadie más importante que Jesús? ¿Quién fue famoso en el día de su nacimiento? Absolutamente nadie. ¿Quién fue anunciado varios siglos antes de que habría de nacer? El lugar donde había de nacer, el tiempo en que había de nacer y cómo habría de nacer. Solamente Jesús. No hay otro personaje en la historia. ¿Saben? El profeta Daniel en la profecía de las 70 semanas predijo el tiempo. El profeta Miqueas en su capítulo 5, versos 1 y 2, dijo la aldea, la ciudad, el punto geográfico donde había de nacer Jesús. Tú, Belén, no eres la más pequeña de las aldeas de Judá, porque de ti nacerá alguien cuyo principio viene desde la eternidad pasada. El Rey de Reyes y el Señor de Señores nacería en una pequeña aldea. Pero también Isaías profetizó con claridad. Dijo, la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Y ese niño nos será dado, hijo para nosotros,
el principado sobre su hombro y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De nadie se dijo eso, y menos 7 siglos antes. ¿Quién fue anunciado a su madre antes de la concepción? Solamente Jesús cuando el ángel Gabriel. ¿Y quién fue anunciado por un ángel? Nadie. Cuando el ángel Gabriel aparece en la población pequeña de Nazaret, en la habitación de María, y le dice: salve, muy favorecida, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito será el fruto de tu vientre, porque de ti nacerá el que será llamado Hijo del Altísimo. Y ella dijo: hágase con tu sierva conforme has dicho. Y se produce el milagro más maravilloso de toda la historia, el milagro del nacimiento virginal del Señor Jesús. ¿Quién nació de una virgen? Solamente Él. Por eso era Hijo de Dios por parte de Padre, porque el Espíritu Santo produjo su gestación y porque era hijo de una mujer escogida, la más bienaventurada entre todas, la bienaventurada Virgen María. Sería llamado el Hijo del Hombre. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿A quién se le anunció su nacimiento en cadena no nacional sino mundial? Cuando un ángel majestuoso descendió del cielo, iluminó los campos de Belén diciendo: he aquí les doy noticias de gran alegría que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy, esta noche, en la ciudad de David, que era Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les será por señal: hallarán al niño en un pesebre envuelto en pañales. ¿A quién le cantó un coro de ángeles el día de su nacimiento? Lo sentía el coro de ángeles esta mañana cuando nos cantaban: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Pero ¿saben una cosa? En realidad, las personas confían en otra gente, en otras personas destacadas, entre comillas, de la historia, y no confían en Jesús. Él vino al mundo. Él descendió entre los hombres. Él tomó forma humana. ¿A quién se le celebra los cumpleaños todos los años, en todas las naciones, en todas las regiones, en todas las razas, en todos los idiomas? Solamente a Jesús. Aunque, perdónenme, y aquí meto mi cuota de crítica, es cierto que la Navidad ha sido desvirtuada por la influencia comercial. Esa influencia comercial que logró imponer un personaje ficticio que no existe, que apareció en los años 30 del siglo pasado haciendo la propaganda de una gaseosa, la más famosa en todo el mundo, y que con su vestimenta roja y sus bordes blancos y su gorro con el pompón blanco ha logrado ser impuesto en todas las naciones del mundo como el símbolo de la Navidad. Hoy los chicos no hablan de Jesús, hablan de ese personaje que no existe, pero los chicos lo esperan. Porque ¿saben lo que pasa? Ese personaje vende más que un pesebre, vende más que Jesús, que vino en humildad a nacer en este mundo. También debemos entender que la Navidad ha sido distorsionada por la influencia cultural, que ha inventado una serie de ornamentaciones para el tiempo de la Navidad. Y los países se llenan de ornamentaciones, las ciudades. En realidad la ornamentación, la publicidad, el consumo, la comida y el baile son las actividades más desarrolladas en la Navidad y no son demasiado reflexivas. No es que estemos en contra de que la gente festeje, no es que estamos en contra de que la gente compre, de que la gente regale, de que la gente prepare un encuentro familiar o una noche de amigos. Suele ser una bendición todo eso, pero convengamos que muchas veces ese aturdimiento no nos permite reflexionar
en el evento más importante de toda la historia. No obstante ello, nosotros los cristianos vamos a enfatizar cada Navidad que el Verbo se hizo carne. La palabra viviente de Dios vino a la tierra, tomó forma humana. Por lo tanto, nosotros sabemos que eso lo vamos a celebrar espiritualmente y de todo corazón porque ha afectado personalmente nuestra vida. ¿Saben? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a la tierra, Jesús nació en Belén. Y esto es celebrado cada día en los templos cristianos de todo el mundo. Porque en los templos cristianos de todo el mundo se canta a Jesús, se predica a Jesús, se ora en el nombre de Jesús. Y principalmente los días domingos, cuando toda la cristiandad en el mundo entero, en todos los templos y congregaciones, se celebra la Santa Mesa del Señor, que Él instituyó y que nos recuerda la Navidad, porque nos recuerda con dos elementos tan sencillos como pan y vino, que Él descendió a la tierra y tomó forma humana. Si Él no se hubiera encarnado, no tendríamos pan. Si Él no se hubiera encargado, no tendríamos vino. Porque Él nunca hubiera tenido cuerpo ni sangre. Pero Él vino en carne y en sangre. ¿Se entiende esto? Ahora nos hacemos la segunda pregunta esta mañana. ¿Y para qué vino? San Pablo lo explica claramente en la porción que hemos leído. El hecho más grande de toda la historia es que Cristo vino al mundo. ¿Pero para qué vino? Para salvar a los pecadores. Es interesante que Él no vino para pensar en las naciones, Él vino para pensar en las personas. Él vino para salvarnos. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Marcos cuando dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para hablar y predicar como ningún otro predicó, ni antes ni después de Él. La gente se quedaba asombrada cuando Él hablaba, porque Él decía: mis palabras son espíritu y son vida. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los mensajes de Jesús fueron mensajes indelebles, profundos. La gente se quedaba asombrada con la boca abierta, decía: nunca ha hablado un hombre como este hombre. Pero no solamente vino para hablar, para enseñar, vino para hacer milagros portentosos. Él hizo milagros como nadie los pudo hacer ni los podrá hacer jamás. Pero ¿saben una cosa? Él nunca pidió que se difundieran sus milagros. Él no amaba la promoción personal ni la publicidad, y mucho menos la espectacularidad que halaga a los seres humanos. Él decía: no se lo digan a nadie. No solamente vino para predicar y para hacer milagros, vino con un propósito especial: enfrentar, derrotar y destruir a Satanás y a todos sus planes y obras y proyectos diabólicos. Él vino para deshacer las obras del diablo, para ponerle término, para ponerle fin. Y Satanás se mueve con mucha velocidad sabiendo que le falta poco tiempo. Pero no solamente vino para eso, vino para entregar su cuerpo en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino para derramar su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y nos perdona de toda maldad. Vino para reconciliarnos con Dios. Vino para otorgarnos el bien más grande que una persona puede recibir: la certeza y la seguridad de la vida eterna. Vino para morir, para ser sepultado, pero para levantarse de la tumba, resucitar al tercer día y ascender a los cielos y sentarse a la diestra del Padre en la majestad de las alturas, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Para eso vino Jesús. Él no vino a fundar una nueva religión. El mundo está lleno de religiones. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia no es una religión. La iglesia no es una institución. La iglesia es un cuerpo de fieles que hemos creído en Él, que le seguimos a Él, que confiamos en Él, que lo tenemos a Él en nuestra vida, porque el secreto de la vida cristiana es yo con Él y Él conmigo, y que tenemos el sello y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos guía, nos motiva y nos impulsa a vivir cada día. Él no vino para traer una propuesta política. Muchos, y entre ellos Judas, pensaban que él iba a ser rey. Las multitudes que lo aclamaron en la entrada triunfal en Jerusalén pensaban que él venía a tomar el poder. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Él no vino para solucionar los problemas de los pobres. Él dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Él prometió regresar a la tierra visiblemente y en persona y sobre el mismo monte donde ascendió, cuando haya venido el final de los tiempos y todo intento humano haya fracasado. Cuando haya fracasado para siempre la monarquía y el imperialismo. Cuando haya fracasado para siempre la aristocracia, el comunismo y toda intención democrática de los hombres para gobernarse a sí mismos. Cuando todo haya fracasado, Él vendrá para poner su sello de justicia, para juzgar a las naciones, para establecer su reino de equidad milenial, que será un reino teocrático, el reino de Dios sobre la tierra. Para eso vino Jesús. Y nos preguntamos, por último, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? San Pablo dice, y lo hemos leído esta mañana, el hecho más grande de toda la historia es que Cristo Jesús vino al mundo. Vino para salvar a los pecadores, pero vino para salvarme a mí. Yo soy el primero de los pecadores. Afecta mi vida. Afecta mi vida para salvación o para perdición. Afecta mi vida porque la Navidad puede ser para mí el hecho más glorioso de toda la historia, porque me proyecta hacia una vida de bendición aquí en la tierra y de seguridad eterna en los cielos. Pero también para muchas personas el hecho de que Cristo haya venido a la tierra significa una nueva Navidad, un nuevo signo, una nueva marca de condenación. ¿Dónde está la diferencia? Miren, la diferencia está muy sencillamente en esto. Él no vino para salvar las naciones. Él no vino para salvar la sociedad. Él no vino para salvar la religión. Él no vino para salvar las instituciones. Él vino para salvar a las personas, como vos y como yo. La salvación es algo individual. Cada uno ha de oír y cada uno ha de decidir. Dios nos ha dado a nosotros la libertad que se llama libre albedrío, por el cual somos todos responsables de nuestros propios actos. Cada persona que nace aquí en la tierra está dibujando sus actos y sus decisiones, lo que va a ser la proyección de su vida en el tiempo y en la eternidad. Por lo tanto, es importante que cada uno oiga el Evangelio. Dice Jesús, y lo repitió tantas veces, el que tiene oídos para oír, que oiga. Nadie puede entender ni creer si primero no oye. El Evangelio debe ser predicado. Las iglesias deben abrir la Biblia y predicar el Evangelio. Predicarlo en los templos, predicarlos en la vida cotidiana. El Evangelio debe ser entendido y no podrá ser entendido si no es oído. El Evangelio tiene que ser tan claro que nosotros entendamos que Dios existe, que Dios es poderoso,
que Dios tiene todo el manejo de los tiempos en sus manos, que nosotros somos seres humanos frágiles, que para nada sirve la filosofía o la ideología del humanismo, porque los seres humanos somos tan frágiles que no podemos retener nuestra vida aquí en el planeta Tierra. Polvo eres y al polvo volverás. El signo de la muerte está sobre nuestra vida. Y el día que nuestro cuerpo vuelva al polvo, el alma y el espíritu tendrán que presentarse delante de Dios, ya sea para salvación o para condenación eterna. Por eso San Pablo decía, lo más importante que una persona debe hacer en la vida es buscar a Dios. Si en alguna manera, aunque sea palpando, lo encuentre, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora, debemos entender que el Evangelio nos enseña que todos somos pecadores, que todos estamos condenados, que nadie puede salvarse a sí mismo, pero que Jesús, en su gracia y en su amor, vino al mundo para salvar a los pecadores. Por eso se entregó en la cruz. Por eso dio su vida por nosotros, para poder pagar nuestra deuda a Dios, saldar el problema de nuestros pecados. Y todo aquel que se acoja a ese beneficio, todo aquel que busque el indulto gratuito de Dios, todo aquel que busque el perdón, lo pueda encontrar. Esto hay que entenderlo. Cuando una persona oye el Evangelio y lo entiende, automáticamente tiene que tomar una decisión. O acepta o rechaza el proyecto de Dios. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro predicó en Pentecostés? Las multitudes decían una sola pregunta: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué haremos? Cuando alguien oye y entiende el Evangelio, tiene que tomar una decisión. Puede aceptar, en su libre albedrío puede también rechazar. Los que aceptan, o los que hemos aceptado, creemos. Y al creer, nos entregamos. Y al entregarnos, recibimos la certeza del perdón y de la vida eterna. Pero otros pueden optar por rechazar, por no querer entender más, por no creer en nada, por creer que Jesús fue una persona más, un profeta más que nació, por negarlo todo, por decir: yo no sé quién escribió la Biblia, yo nunca vi a Dios, a mí Dios nunca se me apareció, y quedarse en la nebulosa de la incredulidad, que es el pecado más grave de todos los pecados. Ahora, nadie es tan ignorante para negar que Jesús vino a la tierra históricamente. Ya sería muy ignorante, pero hay personas que dicen: yo no sé si vino Jesús. Pero el hecho no es aceptarlo históricamente, el hecho es aceptarlo personalmente. No es decir: Jesús vino y nació en Belén. Jesús vino a mi vida, a mi ser, y nació en mi corazón. Yo tuve una experiencia personal con Él. Y eso es lo que queremos buscar en esta mañana, que la Navidad tenga que ver con vos, conmigo. Por eso, perdónenme que quiero presentar en el panel cinco pasos. El primero es reconocer. Dichosos los que pueden decir: yo reconocí mis pecados, reconocí mi fragilidad, reconocí que era un ser vulnerable, reconocí que solo no podía, pero reconocí que Él es poderoso, que Él vino y murió en la cruz por mis pecados. Yo lo reconocí. Y el segundo paso, cuando alguien lo reconoce, lo entiende, es aceptarlo. Yo lo acepté. Yo lo reconocí y lo acepté. Entonces, ¿qué hice? Hice mi tercer paso. Me entregué. Me rendí. Me rendí en una oración y le dije, como dijo San Pedro aquel día en el mar de Galilea: Señor, sálvame. Señor, me entrego a ti. Dichosos los que en esta Navidad reconocen, aceptan y renuevan su entrega al Señor.
Si alguien se entrega al Señor, aparece algo que no se puede fabricar con nada en el mundo, ni se puede pagar con ningún precio. Aparece la certeza. Certeza de perdón y de salvación. ¿Saben que eso algunos lo quisieran comprar con cualquier cifra? Pero eso es algo que no se negocia. Algo que se tiene o no se tiene. ¿Quién tiene certeza del perdón de sus pecados en esta mañana y de la salvación que el Señor le ha dado? ¿Quién tiene certeza? Sí, gracias a Dios por los que tienen certeza. Porque eso aparece cuando uno reconoce, acepta y se rinde al Señor y se entrega, viene la certeza. Eso es un milagro. Eso es algo que nadie te puede negar. A mí me pueden discutir cualquier cosa, pero no me pueden negar la paz que tengo en mi alma, la certeza que tengo en mi corazón de que el Señor ha perdonado todos mis pecados. No tengo perturbaciones, tengo seguridad de salvación. Estoy preparado para vivir y para morir en cualquier momento. No tengo miedo a la muerte porque Jesús es mi Salvador. Me esperan sus brazos abiertos del otro lado. Y eso hace que aparezca el quinto paso, que es posible, y es el paso de una nueva relación con Dios. La nueva relación tiene que ver con tres cosas importantes: la iglesia, la Biblia y la oración. Cuando una persona tiene una nueva relación con Dios, tiene una nueva relación congregacional, con los hermanos, con la iglesia, con la alabanza, con la adoración y por supuesto también con la Biblia, la palabra de Dios que es nuestro GPS aquí en la tierra, y la oración, que es nuestra diaria comunicación con el Señor. ¿Te das cuenta que la Navidad tiene que ver mucho con nosotros? Lamentablemente, 2 clases de personas celebrarán la Navidad en Argentina y en el mundo entero: los que tienen paz y los que no la tienen. Y a veces no se dan cuenta que no la tienen. Los que han recibido a Cristo y los que todavía no se han dado cuenta que no lo han recibido. Por eso esta mañana yo quiero invitarte a hacer una oración personal, individual, porque la salvación es algo individual. Quiero que, sin que nadie lo oiga, porque la oración es algo entre la persona y el Señor, quiero invitarte a rezar una oración en silencio, personal, con la mente y con el corazón. La salvación es algo que mueve la voluntad humana para encontrarla. Si querés creer, podés creer y podés hacer esta oración ahora mismo, inclinando tu rostro, tal vez cerrando tus ojos para no distraerte, concentrándote en tu mente y en tu corazón. Señor Jesús, yo estoy aquí en este momento de la historia y en este punto geográfico del mundo. Tú me hiciste nacer aquí, pero hoy reconozco, Señor, que tú naciste en Belén porque viniste al mundo. Viniste para salvar a todas las personas que se acercan a ti, a todos los que se consideran pecadores. Yo me considero un pecador y pido perdón por todos mis pecados. Acepto tu gracia. Reconozco tu poder y me entrego a ti, Señor. Recíbeme, Señor. Perdóname, Señor. Dame seguridad de salvación. Te lo pido con toda sinceridad. Doy mi gratitud y mi gloria al Padre en tu precioso nombre, Señor Jesús.